Saludos chicos, en esta sesión o en esta clase de 2 horas vamos a abordar el tema de distribución normal. La verdad es un poco extenso, así es que voy a tratar de ser lo más breve posible. Una de sus actividades consiste precisamente en realizar un resumen con los puntos de este video que les parezcan más importantes. Entonces, em, para la primera sesión requiero que ustedes en su libreta escriban precisamente la fecha, el tema y la lista con los puntos que les parecen más importantes acerca de este video. Deben numerarlos, por favor. Entonces, comenzamos, ya que en la primera parte vamos a indicar todas las particularidades de esta distribución y después vamos a analizar un ejemplo para que esto dé parte precisamente a pues las ideas que ustedes van a retomar para realizar el ejercicio de la segunda sesión. Bueno, pues sin más, comenzamos. Esta información yo la tomé del libro de probabilidad y estadística, cuyo autor es Ernesto Sánchez. Entonces vamos a comenzar, muchachos. Esta distribución normal, bueno, pues es en realidad una de las más importantes dentro del área de la estadística. También se le conoce como distribución gaussiana o como campana de Gauss, en honor precisamente a este matemático, quien más o menos alrededor de 823 publicó pues esta expresión matemática. Digo, no la vamos a abordar nosotros tal cual, porque pues va mucho más allá de lo que nosotros hemos utilizado de conceptos relacionados a matemáticas. Pero bueno, la importancia de esta distribución radica que en muchos fenómenos de interés en diferentes áreas de estudio, bueno, pues se comportan de la manera en que esta distribución eh, describe eh, la fórmula matemática, es decir, muchos fenómenos pueden ser modelados matemáticamente mediante esta distribución, es lo que estamos diciendo. Entonces, hay muchísimos ejemplos, sobre todo para el área de biología y algunas áreas de la salud, incluso en áreas de la psicología. Digo, no estamos mencionando más aplicaciones, pero es importante considerar que pues en cualquier área que ustedes tengan interés de estudiar, bueno, van a encontrar algo de matemáticas. Tradicionalmente, el estudio de la distribución normal pues en la parte de bachillerato se permite o se realiza más bien mediante el uso de tablas de probabilidad, insistimos, puesto que lo que nosotros abordamos acerca de matemáticas pues no incluye procesos de integración, que sería como que la parte fuerte en el estudio de esta distribución normal. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora? Bueno, pues hemos trabajado exclusivamente con variables aleatorias discretas y las distribuciones de probabilidad discretas, obviamente. Por ejemplo, abordamos casos o problemas donde trabajábamos con distribución de Bernoulli, distribución binomial, y bueno, hemos ido avanzando poco a poco, pero hemos profundizado mucho en el estudio de variables aleatorias discretas. En este caso, cuando nosotros tratamos de abordar variables aleatorias continuas, pues necesitamos también utilizar funciones de distribución que sean continuas. Entonces, un ejemplo de una variable aleatoria es aquella que puede tomar cualquier valor entero o fraccionario en un intervalo dado. Vamos a considerar un ejemplo. La estatura de una persona puede medirse ya sea en metros o en centímetros. Por ejemplo, que alguien mida 152 centímetros, 186 centímetros.
Y dependiendo del instrumento con el que se mida, bueno, pues va a tener mayor o menor precisión, llegando a medidas como la siguiente, 189.3 centímetros, o inclusive decir una cantidad como 130.23 centímetros. Entonces, insistimos, esto ya va a ser con base en la precisión del instrumento que estemos utilizando. Ahora, podemos decir que no existe una restricción para tomar un valor dado de un intervalo, a diferencia de las variables discretas, que solo tomaban valores enteros. Por esto es muy común que las variables continuas pues nos generen interés por las probabilidades en intervalos de valores, no solamente en un punto específico, o valores aislados como era el caso de las variables discretas. ¿Qué podríamos preguntar? Bueno, algo así como, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que se selecciona al azar tenga una estatura entre 138.4 centímetros y 150.2 centímetros? O otra pregunta que podemos plantear es, ¿cuál es la probabilidad de que su estatura sea menor que 160 centímetros? ¿Sí? Ahora, algunos otros ejemplos de variables aleatorias continuas, bueno, son el peso corporal, la temperatura corporal, los niveles de azúcar en la sangre, el tiempo que dura una llamada telefónica, la velocidad de un automóvil, no sé, el tiempo de vida en horas de un dispositivo electrónico, el volumen de algún refresco en cierta área de empacado, etcétera. Entonces, las variables continuas, al tomar cualquier valor numérico en un intervalo dado, dan lugar a distribuciones de probabilidad continuas, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué representación gráfica le podríamos dar a esto? Cuando nosotros trabajamos con variables aleatorias discretas, lo que generábamos era una especie de gráfica como la que aparece aquí, con intervalos o con puntos, que era como que la más usual, el polígono de frecuencias. Pero cuando nosotros trabajamos con variables aleatorias continuas, lo que esperamos obtener es una gráfica o una curva, como dice aquí, curva suavizada. Ajá. No puntiaguda ni con segmentos de recta, no líneas poligonales, sino curvas continuas como la que se sobrepone a la gráfica que aparece aquí arriba. Entonces, esto es lo que estamos buscando ahora estudiar con el caso de las variables aleatorias continuas. Entonces, por ejemplo, en la gráfica de arriba, ustedes pueden darse cuenta que bueno, se muestran diferentes valores de una variable aleatoria que puede oscilar entre los 15 y los 28 unidades. Entonces, no sabemos bien a bien de qué se trata, pero es lo que se puede observar mediante esta gráfica. Entonces, si por alguna razón el proceso de medición de la variable contempla una cantidad mayor de datos, el histograma tenderá hacia una curva suavizada, como la que se muestra abajo. Es decir, si yo voy dividiendo estos espacios en cosas mucho más pequeñas, seguramente esta parte del histograma pues va a ir rellenando como que estos rectángulos que se van formando por debajo de la curva. Y es lo que estamos tratando de decir. Ahora, de esta manera, una distribución de probabilidad para una variable continua pues está determinada precisamente por una curva que nos permite conocer la probabilidad de un rango o un intervalo de valores. Eso es lo que queremos ahora. Entonces, continuamos. De esta manera, una curva suave que describe el comportamiento de una variable aleatoria continua, pues recibe el nombre de curva de densidad o funciones
de densidad de probabilidad. Es decir, esta parte que estoy mencionando son exclusivamente términos técnicos, digamos que es la parte formal. Ahora, ¿qué podemos observar acerca de estas curvas? Bueno, pues que cada intervalo define una probabilidad de ocurrencia entre 0 y 1. Eso ya lo conocíamos. Nosotros sabemos que la probabilidad de que suceda una variable tiene como mínimo el 0 y como máximo el 1. Y bueno, esta probabilidad pues está determinada como el área que corresponde bajo la curva. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes observen que en cada gráfica hay probabilidades diferentes. En la primera me muestra la probabilidad de que la X tome valores entre A y B. Evidentemente, el área bajo la curva pues es la que está sombreada aquí con azul. Ajá. ¿Qué más? En el otro caso tenemos la probabilidad de que la variable X tome valores menores que B. Entonces, imaginen una línea vertical que pasa justo por B y de ahí hacia la izquierda, que son los valores menores. Entonces, debemos calcular todo el valor del área que aparece sombreada. Y lo mismo sucede con el otro caso, cuando la variable aleatoria toma valores mayores que A. Entonces, una línea imaginaria en el valor A y de ahí hacia la derecha. Entonces, esto es lo que tendríamos que decir. Y estos son los únicos 3 casos posibles que vamos a considerar para la variable aleatoria continua. Ahora, pues, ¿cuál es la importancia de la distribución normal? Bueno, se debe a que permite modelar de manera adecuada muchos fenómenos, ya habíamos dicho, físicos, biológicos e incluso psicológicos, ¿vale? Al final de cuentas, ¿qué es lo que pretendemos al hacer el estudio de este tipo de funciones? Bueno, lo que nosotros buscamos o lo que se pretende es generar un proceso de inferencia estadística, es decir, poder predecir o poder generalizar conceptos a partir del estudio precisamente de este tipo de funciones. Entonces, un ejemplo que podemos presentar de aplicación de la distribución normal es el que aparece en su pantalla. Espero que las ilustraciones sean más o menos legibles. Y bueno, estas gráficas presentan los puntajes obtenidos en pruebas estandarizadas para evaluar ciertos conocimientos y habilidades. Entonces, este es un ejemplo de una de las pruebas que aplica Ceneval. Y bueno, se aplicó a los aspirantes a ingresar al nivel preparatoria en el año 2007. Los puntajes de la prueba tienen una distribución normal con media igual a 933 y una desviación estándar igual a 97. Entonces, esta gráfica que presentamos nosotros nos permite revelar algunos estudios o más bien algunos resultados que podemos considerar importantes para la toma de decisiones. Y pues serían más o menos los siguientes. Por ejemplo, uno de ellos es que los puntajes varían de alrededor de los 700 a los 1300 puntos en esta calificación, ¿sale? O en este examen. Ahora, otra cosa que también se puede observar es que en realidad hay muy pocos chicos que, pues que tienen puntajes altos, ¿sí? Lo que comentábamos, el inicio es precisamente 700, el máximo es 1300. Pero si ustedes observan, pues la región sombreada mayor a 1070, por ejemplo, es muy pequeña comparada con la otra parte de la gráfica. Lo mismo sucede, puntajes muy pequeños, no sé, de 700 a 800, sería más o menos por aquí, presenta una población bastante pequeña. La mayoría está precisamente alrededor de la media, que es 933. Entonces,
sin duda, pues obtener o interpretar más bien este tipo de resultados, pues permite generar decisiones, bueno, que al final de cuentas van a servir como herramienta para las instituciones educativas, ¿sí? Ahora, seguimos trabajando con la parte de distribución normal y abordamos en este caso algunas propiedades de esta distribución. Y bueno, son las siguientes. Es importante mencionar que los parámetros o los números que van a indicar el comportamiento de la distribución normal son la media y la desviación estándar, ¿sí? Cuando estos dos parámetros varían, bueno, pues también lo hace la distribución o también se modifica la gráfica si es que queremos algo más visual. Entonces, vamos a ver 3 casos en donde se modifican estos parámetros y vamos a ver qué pasa. Entonces, en esta primera gráfica, pues se mantiene fija a la media. Vamos a poner en este caso la media 100, ¿vale? Y permanece fija. Si ustedes observan, todas las gráficas tienen su valor máximo justo en este número 100. Ahora, lo que se va a modificar es la desviación estándar. Digamos que algo que se puede obtener de aquí como conclusión o como una conjetura es que la desviación estándar lo que hace es aplanar o mostrar la gráfica mucho más puntiaguda, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la desviación estándar, como que cierra, aquí por ejemplo en la que está en medio, sigma igual a 3, cierra pues el espacio donde se aglomeran la mayoría de los datos. Sigma igual a 5, la abre un poco más, y sigma igual a 8, bueno, prácticamente tiene una curva pues bastante aplanada, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la desviación estándar. Continuamos con el análisis. Ahora, en esta figura se mantiene fija la desviación estándar y la media va cambiando. Entonces, observen que en realidad como que la abertura de la curva es exactamente la misma en las 3 figuras. Lo que va cambiando es el punto donde alcanza su valor máximo, donde tiene aquí esta cúspide. Aquí es en 100, precisamente. Aquí es en 105, la que está con negro. Y acá es en 110, la que está con azul. Entonces, lo que podemos decir es que si la media cambia y la desviación estándar permanece fija, entonces lo que hacemos es trasladar solamente la gráfica de la distribución. Y bueno, continuamos ahora. Presentamos ya en este caso, bueno, pues una familia de distribuciones normales. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, presentando varios casos. Por ejemplo, en este mismo rango, para los valores de X, presentamos una media igual a 8 y una desviación estándar de 1.5. Acá la media es 10 y la desviación estándar es 1. Entonces, observen qué tan puntiaguda es ahora la gráfica y cómo es en comparación con una media que está trasladada a 2 unidades más, pero la desviación estándar es menor que 1. Lo que hace es ir aplanando la curva, ¿sí? Entonces, como puede verse, la expresión matemática de la distribución normal genera precisamente una familia de curvas, dados los valores particulares de m, de mu, que es la media, y sigma, que es la desviación estándar. Ahora, pues hacer este análisis con diferentes valores para la función de distribución normal, pues puede ser un poco complejo. Y bueno, para realizar el cálculo mencionábamos, nosotros no tenemos como que la herramienta necesaria para realizar el cálculo de manera manual. Entonces, lo que vamos a hacer es generar, o más bien, utilizar una estrategia que se llama pues estandarizar la función normal, y precisamente se logra con esta expresión que tienen ustedes en su pantalla. Como ya dijimos, la expresión matemática de la distribución normal está en función de los parámetros mu, que es la media, y sigma, que es la desviación estándar. Entonces, hay un caso muy particular donde la media es 0 y la desviación estándar es 1.
esta distribución recibe el nombre de distribución normal estándar o distribución normal estandarizada. Entonces, la media en la distribución normal estandarizada es 0 y la desviación estándar es 1. Eso es lo importante de esta distribución. Entonces, para este tipo de distribución o con estos parámetros, pues sí se tienen tablas de probabilidad. Entonces, lo que tiene de relevante esta parte es que cualquier distribución normal se puede estandarizar, es decir, cualquier distribución yo la puedo trasladar de tal manera que la media esté en el 0 y que su desviación estándar sea 1. Eso es lo que estamos mencionando. Todas las funciones que tienen distribución normal se pueden estandarizar. Ahora, para hacer esa distinción, generalmente una variable que tiene distribución normal la representamos con la letra X. Cuando ya se estandariza, la representamos con la letra Z, solo para indicar ese cambio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la expresión que nos permite realizar ese proceso? Bueno, pues es precisamente esta. Yo puedo asumir un valor que tenga mi variable X, le resto la media y ese resultado se divide entre la desviación estándar, arrojándome un valor Z que va a ser precisamente el que tenga mi función de distribución normal estandarizada, ¿sale? Entonces, hay ahí todo un proceso. Cada valor de X, yo le voy a aplicar esta transformación y voy a obtener un nuevo valor de Z asociado. Ya lo dijimos, pero bueno, vale la pena repetir. Mu representa la media y sigma representa la desviación estándar. Entonces, X, como mencionábamos, representa el valor de la variable aleatoria X, un valor particular. Y bueno, Z, pues es el valor obtenido para un valor particular de X que representa que este valor está tan lejos del 0 como X respecto a su media. Entonces, esta sería la expresión que vamos a utilizar. Y bueno, como mencionábamos, nosotros vamos a tener en este caso tablas que nos van a permitir determinar la probabilidad de ocurrencia de una función de distribución normal ya estandarizada. Estas son las tablas que nosotros podemos manipular. De hecho, habíamos dicho que existía una función, pero necesitamos comprender el proceso de integración y no es una integral tan sencilla como para manejarla de manera rápida. El segundo método para conocer la probabilidad, pues es precisamente el uso de estas tablas o de unas tablas como estas, incluso las pueden ustedes descargar de internet, pero bueno, ya las presentamos aquí. Y la otra, bueno, pues sería, por ejemplo, haciendo uso de Excel para obtener las probabilidades, pero por la extensión de este video, bueno, no voy a introducir la parte de Excel. Espero que para la siguiente sesión podamos retomar esto y probablemente hagamos mención acerca de cómo utilizar esta parte de Excel. Entonces, casi siempre, por la complejidad de la integral y de los programas de cómputo, pues se utilizan las tablas y ya en su defecto, pues algún programa especial. Mencionábamos Excel como un ejemplo. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar con un ejemplo que nos permita precisamente pues ver de qué manera se va a aplicar esta parte, ¿sale? Entonces, el ejemplo dice, uno de los métodos más conocidos para medir el coeficiente de inteligencia o el coeficiente intelectual de las personas es la prueba Stanford-Binet. No sé si se pronuncia así, los que son expertos en psicología nos pueden ayudar en esta parte. Bueno, en esta prueba los puntajes obtenidos tienen una distribución normal con media igual a 100 y desviación estándar igual a 16. Dice, si se selecciona al azar a una persona que va a aplicar esta prueba, nos podemos preguntar cuál es la probabilidad de que tenga un
coeficiente de inteligencia menor que 100. ¿Y cuál es la probabilidad de que tenga un coeficiente de inteligencia mayor que 110? Aquí debería decir 110. Tome nota, por favor. En la pregunta B debe decir un coeficiente mayor que 110. Por eso está representado aquí en la gráfica. Para el inciso A me pide la probabilidad de que X sea menor que 100. Es decir, necesito calcular toda el área que está con este tono de azul más oscuro que está del lado derecho. Y para la pregunta B, lo que me pide calcular es la probabilidad de que sea mayor que 110. Como comenté, aquí hubo un error, ¿vale? Entonces, debe ser mayor que 110 y por eso es esta área que se encuentra aquí sombreada. Entonces, ya que tenemos esta parte, bueno, pues lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es pues estandarizar nuestra función para que podamos aplicar las tablas de distribuciones que habíamos presentado en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cómo vamos a estandarizar esta parte? Bueno, pues se hace de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que colocar, pues es precisamente a nuestra variable z, que es la que queremos obtener ahora, y eso va a ser igual a el valor de x, que en este caso es 100. Estoy resolviendo el inciso A. Tenemos que estandarizar la función. Eso sería lo primero. Entonces, la fórmula, bueno, la voy a registrar aquí nuevamente, decía x menos la media dividida por la desviación estándar, ¿sí? Entonces, para hacer yo mi proceso, pues yo tendría que colocar que z es igual, voy a abrir un paréntesis, donde voy a poner el valor de x. En este caso, el valor de x, pues evidentemente es el 100. 100 menos la media, que también es 100, y el resultado de esto lo voy a dividir entre 16, que es la desviación estándar. Evidentemente, el resultado de esto va a ser z igual a 0. Que 100 menos 100, pues da 0. Cuando yo lo divido entre 16, bueno, pues no importa. Me queda 0, ¿sí? Ahora, ya que tenemos esta estandarización, pues voy a recurrir a mi tabla en la que yo tenía los valores de, pues de la distribución, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros teníamos la opción de consultar la tabla. Entonces, obviamente estoy buscando z igual a 0. Si ustedes observan, aquí aparece z en una columna, tiene valores negativos, pasa por el 0 y posteriormente llega hasta el 3.4. Ahora, ¿qué significan estos valores que aparecen en la línea horizontal? Bueno, pues que yo puedo complementar con centésimas este número. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera encontrar el valor de menos 2.85, pues busco z igual a menos 2.8 y luego voy avanzando hasta la columna del 5, ¿sale? Entonces, en este caso, yo tendría menos 2.85, sería la probabilidad igual a 0.002, ¿sí? Ahora, para mi ejercicio, yo estoy buscando z igual a 0, entonces busco z igual a 0, es 0.5, si cambio a la otra tabla, es 0.5, ¿sale? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, pues que con el valor de z igual a 0, buscamos en este caso la distribución normal estandarizada, la probabilidad que le corresponde a P de X menor que 100, o que el coeficiente de inteligencia sea menor que 100, pues es precisamente el 0.5 o, como nos gusta expresarlo, el 50%, ¿sí? Esto es lo que estamos diciendo. Ahora, vamos con el caso del inciso B. En el caso del inciso B, nosotros queremos
Para el inciso B, nosotros queremos indagar acerca de valores mayores que 110. Había comentado hace un momento que había un error aquí. Por favor, tómenlo en cuenta. Busco yo la probabilidad de que sea X mayor que 110. Es lo que estoy buscando. Entonces, como yo no tengo la distribución de X, sino la distribución de Z en mis tablas, lo que estoy buscando precisamente, pues es estandarizar nuevamente mi función. Y esto lo voy a hacer aplicando nuevamente la fórmula que aparece acá. Y es precisamente Z igual, abro un paréntesis y coloco ahora mi valor de X, que en este caso es 110. Le resto la media, que es 100, cierro el paréntesis y lo divido entre 16, que es la desviación estándar. El resultado de esto me va a dar Z igual a 0.62. Ustedes pueden ir haciendo las cuentas para que comprueben estos resultados. Entonces, yo necesito volver a mi tabla de probabilidades para buscar precisamente este valor, Z igual a 0.62. Entonces, regresamos a la tabla anterior y ahora yo necesito buscar en la tabla de en medio, ¿sí? Tabla 3, busco 0.62. Entonces, observen que aquí aparece 0.6. Yo dije que 0.62 va a estar en la columna número 3, que es precisamente la que coincide con la centésima 2. Entonces, tome nota, este resultado va a ser 0.732. Regresamos al procedimiento. Aquí tenemos entonces que la probabilidad de esta parte va a ser igual a 0.732. Ajá. Ahora, dado que yo estoy buscando valores de la curva que están antes de este valor, entonces en realidad lo que yo tuve o lo que me muestra esta probabilidad es toda esta área. A ver, voy a tratar de hacer ahí unos pequeños rayones para que nos quede más claro. Yo estoy buscando precisamente esta parte, ¿sale? Me pasé aquí. Va antes de la línea. Todo esto que estoy tachando con blanco es precisamente lo que corresponde a 0.732. Pero al inicio del ejercicio yo dije que lo que yo busco es la parte lateral derecha. Entonces, esto no me sirve. Podríamos pensar que no nos sirve. Pero en total, toda el área bajo la curva, nosotros dijimos que vale exactamente 1. Ajá. Eso ya lo teníamos nosotros presente. Quiero decir que este número que calculamos hace un momento no fue en vano. Lo que me permite es saber que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 110, que es el número que estábamos buscando, va a ser igual a 1, que es el área total bajo la curva, menos 0.732, que es lo que yo taché aquí con blanco. Entonces, para encontrar la parte que está coloreada con azul claro, tengo que hacer este proceso adicional. Al área total bajo la curva le resto la parte lateral izquierda que calculé usando las tablas. Y resulta que esta probabilidad es igual entonces a 0.268. Hagan las operaciones para que ustedes corroboren que estamos realizando el proceso de manera correcta. Entonces, en el área azul que está en la parte lateral derecha, la probabilidad de que alguien tenga un coeficiente de inteligencia mayor que 110 es precisamente 0.268 o en porcentaje 26.8. De esta manera, estamos nosotros concluyendo
esta parte del ejemplo. ¿Sí? Ahora, finalmente, pues ustedes van a tener que determinar, pues, el desarrollo para un ejercicio, y es el siguiente. Vamos a tomar los mismos datos que en el ejemplo que yo desarrollé. Lo que ahora se les está pidiendo es calcular la probabilidad de que alguien tenga un coeficiente de inteligencia menor que 85 y cuál es la probabilidad de que tenga un coeficiente mayor que 85. Entonces, esta parte es importante. No olviden escribir todo el procedimiento. Si ustedes solo anotan los resultados, pues pareciera que solamente tomaron la información de por ahí, de algún lugar. Entonces, tomen esto en cuenta, por favor. Recapitulamos rápidamente. Para la primera sesión, quiero una lista con los puntos más importantes de este video, los que ustedes consideren. Es una especie de síntesis que ustedes van a formular en forma de lista. Y para la segunda sesión, bueno, va a ser el desarrollo de este ejercicio. Entonces, hay mucho que hacer, por favor, pues manos a la obra y espero sus resultados vía correo electrónico. Que tengan un lindo día.